Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a un nuevo video en esta sección de anatomía patológica. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que ya lo iniciamos en el video anterior sobre la regeneración y reparación de las heridas, pero ahora vamos a hablar sobre los procesos que se implican en la curación de las heridas, ¿no? Aquellos que son curación por primera intención o unión primaria y curación por segunda intención, así como algunos factores asociados que van a permitir esta correcta curación de la herida. Bien, como ya hemos mencionado, en la curación de las heridas es un ejemplo clásico en el cual se combinan estos dos procesos, el de regeneración y el de reparación, que ya lo hablé más extensamente en el video anterior. Ahora, la curación de heridas puede lograrse de dos maneras: una curación por primera intención o llamada unión primaria y la curación por segunda intención llamada unión secundaria. La primera es la unión primaria o curación por primera intención. Ahora, aquí se refiere a la curación de una herida según las siguientes características, es decir, si es una herida limpia y sin infección, aquella que se realiza por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo que el cirujano interviene, hace una limpieza de la superficie cutánea, luego hace la incisión con un bisturí, entonces se considera una herida limpia con incisión de tipo quirúrgica, donde no haya pérdida importante de células y de tejido, y donde los bordes también de la herida se van a aproximar con una sutura quirúrgica. ¿Cuáles son las secuencias, digamos, o cuál es la secuencia que sigue esta unión primaria? Inicialmente existe una hemorragia que aparece inmediatamente después de la lesión, ¿no? El espacio entre estas superficies que van a quedar separadas por esta herida inmediatamente se llenan de sangre, que luego se va a coagular y va a sellar la herida. Luego una respuesta inflamatoria aguda que se produce dentro de las primeras 24 horas con la aparición de polimorfonucleares desde los márgenes de la incisión, y hacia el tercer día más o menos estos polimorfonucleares van a ser reemplazados por macrófagos. Luego cambios epiteliales, que son los famosos espolones epiteliales, que no es otra cosa que una proliferación de células epiteliales en la capa basal de esta zona de la herida, ¿no? Justamente estamos hablando de la piel. Y se dice también que una herida bien aproximada se cubre de una capa de epitelio en 48 horas. Ahora, las células epidérmicas migradas separan la dermis viable del material necrótico y el coágulo, que va a formar una costra y luego se va a desprender. Otro proceso que se da aquí es la organización. Hacia el tercer día ya los fibroblastos van a invadir el área de la herida, ¿no? Que el fibroblasto, como ya saben, va a producir colágeno. Entonces hacia el quinto día comienzan a formarse nuevas fibrillas de colágeno que predominan hasta que se va a completar la curación. Y en 4 semanas, por eso se dice que un mes aproximadamente, ya se forma el tejido cicatricial con escasos elementos celulares y vasculares y muy pocas células inflamatorias. Y por último, las líneas de sutura. También cada línea es una herida separada que va a incitar al mismo fenómeno de la curación de la herida primaria, ¿no? Que ya lo hemos visto en un comienzo. O sea, cada micropuntito que se realiza para afrontar la herida viene a ser como una subherida adicional, pero sigue siendo una herida limpia, y cada puntito va a generar toda esta respuesta que ya acabamos de comentar. Entonces, bien, ya lo dije de manera teórica, ahora para que lo puedan ver en esta imagen. Tenemos acá a la herida o la incisión quirúrgica, luego acá, como ven, hay una hemorragia inicial porque lógicamente va a lesionar algún vaso sanguíneo. Esta sangre se va a coagular y va a sellar la herida. Va a aparecer una respuesta inflamatoria aguda, polimorfonucleares en 24 horas, y luego van a ser reemplazados por macrófagos. Empieza ya esta fase, estos cambios epiteliales con proliferación de las células de la capa basal,
por eso aparecen los espolones epiteliales. Luego aparecen fibroblastos, macrófagos, empieza a organizarse este tejido, ya que estos fibroblastos que están aquí van a producir fibrillas de colágeno y finalmente va a modelarse y va a sellar toda esta zona de la herida. Ahora, si acá esto lo afrontan, le ponen un puntito, lo suturan, van a aparecer estas líneas de sutura y cada puntito va a representar una microherida que va a seguir todo este proceso que ya hemos comentado. Entonces aquí nuevamente lo tenemos, solamente para verlo de otra manera. Aquí está la herida, la hemorragia, la presencia de polimorfonucleares, los espolones epiteliales, la aparición de fibroblastos, neovascularización y luego cuando ya se organizó y se remodeló el tejido colágeno. Y si acá hubieron puntitos de sutura, cada uno va a representar una secuencia o una herida primaria, o una herida, perdón, que va a curar por intención o primera intención o unión primaria. Ahora, la unión secundaria, que es la curación por segunda intención, se refiere a la curación de una herida según las siguientes características. Si esta herida es abierta y con gran defecto tisular y a veces infectado, con pérdida extensa de células y tejidos, y la herida no se aproxima por sutura quirúrgica, sino que se deja abierta en muchos casos. Los eventos aquí básicos son similares a la unión primaria, pero difieren en que existe un defecto tisular más grande que debe ser completado. La curación se lleva a cabo desde los márgenes, ¿no? Y desde la base también, y es más lenta y menos estética que en la primaria. La secuencia de eventos, como ya les dije, es similar, pero vamos a comentarlo igualmente. Aparece una hemorragia inicial como consecuencia de la lesión, y es el espacio de la herida, ¿no? Que igual se va a llenar de sangre y va a formarse un coágulo de fibrina que luego se va a secar. Una fase inflamatoria comienza con una respuesta inflamatoria aguda, seguida de la aparición de macrófagos que van a eliminar algunos restos por ahí, ¿no? Cambios epiteliales es el tercer paso. Luego el tejido de granulación, algo que no solía aparecer en la unión primaria. El tejido de granulación aquí juega un papel importante, ya que la mayor parte de la curación secundaria se produce por granulación. Este tejido se forma por la proliferación de fibroblastos y neovascularización a partir de algunos elementos viables que están ahí alrededor de la herida. Este tejido es de rojo oscuro, granular, muy frágil, ¿no? Ya esto lo hablé en el video anterior, cuando hablamos sobre el tejido de granulación, ¿no? Que formaba parte de la reparación, ¿no? Dentro de los procesos de la reparación había la formación del tejido de granulación y la contracción de las heridas. Ahora, cabe mencionar aquí un dato curioso, ya que hay algunos autores que hablan de la curación por tercera intención. La mayoría de libros menciona que hay dos tipos de curación, la primaria y la secundaria, o primera intención y segunda intención, pero hay algunos autores que hablan sobre la tercera intención, y es que cuando el tejido ya granula, se afrontan con puntos o suturas quirúrgicas, y a eso le llaman por tercera intención. Y por cuarta intención también está descrito, no está en todos los libros, pero es un dato que encontré, y mencionan que es cuando se colocan injertos, ¿no? O sea, les dejo estos datos, quizás les pueda servir en algún momento o para poder discutirlo. Otro evento que sigue el tejido de granulación es la contracción de la herida. Y como esta es una herida que no es limpia y no es quirúrgica, pues corre un riesgo alto de que se pueda infectar. Entonces tenemos acá esta herida con un defecto tisular más grande, ya no es tan lineal, y luego va a seguir la misma secuencia, un sangrado, va a formar un coágulo, va a tapar este espacio, respuesta inflamatoria, cambios epiteliales, tejido de granulación con neovascularización, proliferación fibroblástica. Luego la herida se va a contraer y, bueno, si no pasa ningún evento adverso más o si no se contamina, pues no se va a infectar y la herida, bueno, va a cerrar, ¿no? Acá también para verlo de la misma manera, ¿cierto? Acá está la herida, la hemorragia, presencia de polimorfonucleares, luego la neovascularización con polimorfos, que es el tejido de granulación, y luego la cicatriz colágena.
Aquí este cuadrito es súper interesante solamente para comparar estos dos procesos de unión primaria y unión secundaria, ¿no? Para ver cómo es la limpieza de la herida, si está limpia o no es limpia, la infección, si por ejemplo la unión primaria no se suele asociar a infección, mientras que la unión secundaria podría infectarse, cómo son los márgenes, las suturas, la curación, el resultado y algunas complicaciones que pudieran aparecer. Este cuadro bastante bueno, interesante. Ahora, no todo es color de rosa pues en una curación de las heridas. No crean que la herida a veces se cura muy bien y no pasa nada, no deja ninguna marca. Pueden haber complicaciones durante este proceso. Y durante el curso de la curación pueden presentarse las siguientes complicaciones. La primera es la infección. La infección de la herida puede ser la puerta abierta para que ingresen bacterias que van a retrasar el proceso de curado. Formación de quistes de implantación, o también llamados quistes epidérmicos, por la persistencia de células epiteliales en herida luego de la curación, que se van a invaginar. La pigmentación, que puede presentar un color algo herrumbroso, ¿no? Debido a como hay una extravasación de hematíes, y luego estos van a liberar hemosiderina, ¿no? Y esto va a dar una coloración algo marrón. También puede deberse a una formación inadecuada del tejido de granulación, y esto es lo que va a originar una deficiente cicatrización. La eventración, o también llamada hernia incisional, por ejemplo en una cicatrización débil, en especial luego de una cirugía abdominal, una laparotomía por ejemplo, puede ser sitio de ruptura o de dehiscencia de esta herida, y por lo tanto puede haber algún tipo de eventración, ¿no? Una complicación de este proceso. La cicatriz hipertrófica y formación de queloide. En algunos casos pues la cicatriz formada suele ser excesiva, antiestética y dolorosa, ¿no? Y justamente existe una diferencia entre cicatriz hipertrófica y formación queloide. La cicatriz hipertrófica se limita a los bordes de la herida inicial, ¿no? Mientras que el queloide tiene una proyección del tejido conectivo parecido a un tumor. Es una manera más exuberante, y lo tenemos acá. Sobrepasa los límites de donde estuvo la lesión inicial y se ve de esa manera, ¿no? Como si fueran tumoraciones. Y en la microscopía vemos como una proliferación extensa de tejido fibrocolágeno. Una contracción excesiva también de la herida puede producir incluso contracturas, puede llevar a algún proceso doloroso crónico. Y la neoplasia, que ocurre muy rara vez, puede ser el sitio de repente de un carcinoma de tipo epidermoide, a veces asociados posteriormente a quemaduras. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la curación de la herida? Existen dos tipos de factores: factores locales y factores sistémicos. Los factores locales, tenemos a la infección, siendo este el factor local más importante que demora el proceso de una curación. Una deficiente irrigación sanguínea que va a retrasar la curación. Por ejemplo, las heridas en el rostro se curan muy rápido, mientras que una herida en una pierna con úlceras varicosas, mala irrigación, va a curar más lentamente. Presencia de cuerpos extraños, incluso los propios hilos de sutura van a interferir en la curación y producción de reacción inflamatoria intensa. El movimiento, ¿no? Por eso se sugiere que en una herida, si es extensa, pues es mejor inmovilizar un poco también la extremidad, de tal manera que permita una buena curación. La exposición a radiación ionizante retrasa también esta formación del tejido de granulación, mientras que por el contrario la exposición a la luz ultravioleta facilita la curación. Y otro aspecto es el tipo, el tamaño y la ubicación de la herida. Y los factores sistémicos, donde tenemos a la edad, la nutrición, ¿no? Solamente hablando de la edad, bueno, la curación de las heridas es más rápida en jóvenes, ¿no? Y algo más lenta en personas mayores o que tengan algún proceso inmunosupresor o que estén debilitadas. La nutrición también es importantísima, ¿no? Porque una persona que tenga una buena reserva de proteínas pues va a tener una mejor curación. Las infecciones sistémicas retrasan el proceso de curación,
Los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio. Pacientes diabéticos no controlados, mayor predisposición a infecciones y alteraciones hematológicas que, por ejemplo, podrían alterar la quimiotaxis de neutrófilos, la propia neutropenia, alteraciones de la coagulación que van a demorar el proceso de curación de las heridas. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes, complemente el video que hemos iniciado en la ocasión anterior, y solamente nos queda hablar de una parte pequeña sobre la curación en tejidos especializados. Bueno amigos, un fuerte abrazo, los invito a suscribirse a mi canal, a pulgares arriba si les gustó y a escribir sus comentarios. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de patología. Hasta la próxima amigos, chao.